Radio Universidad de Chile presenta Lo Público en Salud, un programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y divulgación crítica sobre la salud en diálogo con las necesidades de la sociedad. Conduce la periodista Verónica Zúñiga Miranda junto a académicas y académicos de la Escuela de Salud Pública. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Lo Público en Salud. Como siempre les acompañamos desde la 102.5 FM Radio Universidad de Chile con conversaciones, reflexiones y temas que nos ayudan a pensar la salud más allá de las enfermedades y de la atención sanitaria. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre la evidencia pública, datos que construyen la salud pública, el poder de la estadística, es decir, de la ciencia que transforma datos en conocimiento. Soy Verónica Zúñiga y para acompañarme en esta conversación está nuevamente esta semana la doctora Alejandra Fuentes García, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Vero, yo muy bien, muchas gracias en este invierno que ha sido tan lluvioso y que ha dejado además víctimas, lamentablemente. Sí, ha sido una abacle del clima muy raro. Sí, así es. Mira, Vero, te cuento que hoy queremos hablar en este programa de datos y números. Históricamente, nuestra escuela ha liderado los grandes desafíos epidemiológicos del país. Y hoy, en la era de la información, donde cada vez aumentan más los registros, el reto no es solo recolectar datos, sino saber usarlos e interpretarlos. Por eso en el capítulo de hoy pondremos el foco en una disciplina que muchas veces trabaja silenciosamente o no es tan vista, aunque, fíjate, fija o dicta más bien el pulso de las políticas públicas y también, por supuesto, puede llegar en ese sentido a salvar vidas. La bioestadística, de eso nos estamos refiriendo. La bioestadística es la rama de la estadística aplicada al campo de la salud que usa herramientas tanto matemáticas como estadísticas para entender justamente fenómenos de salud. Por ejemplo, cuánta gente se enferma, qué tratamientos funcionan, qué tan rápido puede avanzar una epidemia. Ahí tuvimos al doctor Canals durante la pandemia haciendo esos cálculos, por ejemplo. O si una política pública realmente está salvando vidas. Es uno de los lenguajes a través de los cuales la salud pública convierte números en decisiones. Así es, tal como tú dices. Y para entender cómo los números se transforman en decisiones sanitarias concretas, hoy entonces vamos a dedicar nuestro programa a conocer, entre otras cosas, el boletín Inferencias. Ya vamos a preguntar también qué significa Inferencias. Muy bien. Este boletín es una valiosa iniciativa de nuestra institución, de la Escuela de Salud Pública, que busca de alguna forma democratizar el conocimiento cuantitativo y acercar la investigación a la comunidad. De esta forma, desentrañar este impacto de este trabajo es parte de nuestro segundo bloque y ahí vamos a conversar entonces para conocer todos estos detalles con el profesor Mauricio Fuentes, académico e investigador de nuestra escuela, que nos va a explicar esto que señalabas tú, cómo la bioestadística es parte de esto que hemos llamado como el sendero de la investigación en medio de la incertidumbre sanitaria. Pero además, Ale, te cuento que hoy día se viene un programa muy interesante, como todo nuestro público en salud, y vamos a estar conociendo diferentes secciones. Vamos a ir con lo que tenemos como prensa de la Escuela en Salud Pública, apariciones de nuestros académicos y académicas en algunos medios de comunicación. También vamos a tener la posibilidad de escuchar en la sección Tesis en 2 minutos, una tesis también relacionada con el área de la bioestadística. También traemos una actividad de nuestra agenda dentro de los próximos días, una actividad que se va a desarrollar en nuestra escuela, la tradicional ya en simple, que tú nos contarás en detalle, por supuesto, y también un poco de la agenda también, y por supuesto la música chilena, que también es un espacio que nos interesa traer aquí a Lo Público en Salud. Así es, tenemos un programa muy variado el día de hoy, y además, como decíamos, muy importante, nuestro entrevistado del segundo bloque, el colega, amigo también, profesor Mauricio Fuentes. Ahí tenemos un apellido, pero no somos parientes hasta donde sabemos. ¿Con quién? Las estadísticas todavía no lo juntan. Exactamente. No, hemos trabajado muchas veces juntos, sí. Con Mauricio hablaremos acerca de lo que hemos denominado evidencia pública
datos que construyen la salud pública y el poder estadístico. Este es un interesante tema que hemos estado comentando también en los programas anteriores cuando hemos hablado de datos, de gobernanza, de la importancia de los registros y los números en las políticas públicas de salud, ¿verdad? Y que nos parecía importante entonces volver a traer en lo público y así para ir avanzando ya muy más específico en nuestro programa. Quiero saber, Alejandra, ¿qué nos traes hoy para la sección en simple? Este concepto que se suma a nuestra bitácora que tenemos en nuestro programa. Justamente les traigo, ¿no?, el concepto de poder estadístico. Ya. Hay una coincidencia muy interesante, fíjate, porque la palabra poder, que ya la habíamos comentado, sí, ¿cierto? También la tenemos anotada en nuestra bitácora. Sí. Tiene aquí un significado por una parte técnico, que es propio de la vía estadística, y además nos permite conversar sobre otro tipo de poder, el de las decisiones que se toman en salud pública, que define qué se investiga, qué se financia y qué políticas de salud terminan tomándose con los datos de los que hablábamos. Vamos a jugar con esos dos significados porque ambos nos ayudarán a entender también la conversación que tendremos en un ratito más con Mauricio en el segundo bloque. Pero para no irnos perdiendo, cuéntanos, ¿de qué se trata el primero que hablaste? El primero es técnico, se llama literalmente poder estadístico. Imagínate, para ponerlo así en términos bien prácticos para quienes nos están escuchando, que estás en una pieza oscura buscando algo con una linterna. Si esa linterna es débil, quizás puedes recorrer toda la pieza y no vas a encontrar lo que estabas buscando. Uh-huh. Sin embargo, eso no significa que el objeto no esté ahí, sino que puede ser que tu linterna simplemente no daba suficiente luz para verlo. A ver, entonces es como decir que no encontrar no es lo mismo que no existe. Exacto. Y en la investigación ocurre, fíjate, Vero, algo parecido. El poder estadístico es la capacidad que tiene un estudio para detectar un efecto real cuando ese efecto realmente existe. Depende, por ejemplo, del tamaño de la muestra, pero también de la composición de esta y de la calidad también del diseño del estudio. Si el estudio tiene poco poder estadístico, es decir, la linterna está más apagada o tiene una luz más apagada, puede concluir que no hubo diferencias, cuando en realidad esas diferencias sí existían, pero el estudio no tenía la capacidad para detectarlas. Y Ale, ¿esto pasa en la vida real? ¿Cómo llevamos esto a investigaciones concretas para que nos entiendan o sepan de qué estamos hablando nuestros auditores? Sí pasa, y hay un caso que es bien conocido en salud pública, que es que durante años varios estudios sobre mamografía en un grupo específico de mujeres, ¿cierto?, de 40 a 49 años, concluían que el tamizaje no reducía significativamente la mortalidad por cáncer de mama en ese grupo de edad. Eso generó, fíjate, un debate público enorme sobre a qué edad debía empezar a ofrecerse la mamografía. Okay. Pero con el tiempo se supo que buena parte de esos estudios tomados por separado, simplemente lo que ocurría es que no tenían suficiente muestra para detectar un efecto que sí existía. Y entonces cuando se hizo un metaanálisis, que es cuando se hace un análisis de varios estudios, ¿sí?, análisis de los análisis, con mucha más gente, el efecto entonces se hizo visible con claridad. Ah, perfecto, comprendo. Entonces ya, ese es el primer sentido, el técnico, ¿ya? ¿Y cuál es la segunda cara del poder y los datos que nos estás anunciando? El segundo es tan importante como el primero y también es muy fundamental para nuestro ámbito de conocimiento y de acción para la salud pública. Es el poder de la decisión. Porque fíjate que esa linterna que se refiere a cuán grande es la muestra con la que estamos trabajando, cuánto financiamiento tiene un estudio, qué población vamos a investigar o qué fenómeno vamos a investigar, no la elige simplemente el azar. La elige alguien, la elige una institución, un comité, una comisión. Tenemos que, por ejemplo, postular a fondos de investigación. Hay un equipo de investigadores que también toma decisiones a ese respecto. Okay. Hay instituciones como, por ejemplo, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que también está allí. Entonces, también puede ser o no puede ser una prioridad política pública en un determinado momento histórico. Por ejemplo, ahora el cáncer es una prioridad política pública. Entonces, ahí también
el poder estadístico se convierte en poder, más bien a seca. El poder de decidir qué problemas de salud se ven, qué problemas de salud se miden, se financian y cuáles quedan fuera de esa linterna, cuáles quedan en la oscuridad. Entonces podríamos decir que la pregunta ya no es solo si una investigación tiene suficiente poder estadístico o no, ¿verdad? Sino también quién decide hacia dónde apunta esta linterna siguiendo este ejemplo que tú nos has comentado, ¿verdad? Exacto, ya no es un concepto solamente estadístico, sino una cuestión central para actuar en salud pública. Uh-huh. La evidencia que generan estos estudios con una linterna más o menos potente es la que muchas veces orienta decisiones importantes, por ejemplo, qué programas implementar, dónde invertir recursos, qué intervenciones funcionan y cuáles no, como vamos a ver un ratito más, ahí aparece en la tesis en 2 minutos. Por eso la bioestadística tiene un papel estratégico. Nos ayuda a distinguir entre lo que parece ser un efecto y aquello para lo cual realmente tenemos evidencia suficiente. Mientras mejor sea esa evidencia, mejores herramientas van a tener quienes deben tomar decisiones que afecten la salud de toda la población. El Ministerio de Salud, ¿cierto? Cómo se legisla en la Cámara de Diputados, en el Senado. Si un estudio está bien diseñado con suficiente poder estadístico, muestra, por ejemplo, que un programa de tamizaje de detección precoz de cáncer de mama efectivamente reduce las muertes en cierto grupo de edad, entonces esa es una evidencia muy importante y sólida para los decisores de política pública. Una base firme para decidir, por ejemplo, extender el programa a todo el país. Pero si el estudio es débil, con poca muestra, con la linterna, dijéramos, además casi apagada, esa misma decisión se termina tomando casi a ciegas. Y ahí tenemos entonces un doble riesgo. Por una parte, gastar recursos en algo que en realidad no funciona o dejar de lado algo que sí la hace, es decir, que sí funciona. Las decisiones sobre qué investigamos en este sentido, cómo investigamos y para qué investigamos, terminan influyendo en las políticas públicas, en cómo se distribuyen los recursos y finalmente las oportunidades que tienen las personas para vivir una vida saludable, que incluye, por supuesto, el actuar a tiempo, como hablamos, de la detección precoz, el screening, el tamizaje. Prevenir y detectar a tiempo el surgimiento de la enfermedad. Y justamente de esa relación entre conocimiento, evidencia y decisiones públicas vamos a conversar en el siguiente bloque con Mauricio. Así es, que vamos entonces haciendo alusión a lo que señalabas con la linterna en la cabeza, pero ahora, en definitiva, sabiendo que alguien decide qué tan fuerte es esa luz. Así que excelentes conceptos hoy día, Alejandra, para nuestra sección de En Simple y nuestra bitácora sumando cada día más términos. Y ya lo adelantabas tú, hoy día tenemos otra de nuestras secciones, así que te invito a escuchar Tesis en 2 minutos. Hoy nuestro invitado es Cristian Flores Peñailillo, magíster en bioestadística de nuestra escuela, así que quien nos comentará los hallazgos de su tesis. Escuchemos a Cristian. Hola, mi nombre es Cristian Flores, soy de profesión tecnólogo médico y egresado al programa de magíster en bioestadística de la Universidad de Chile. El título de mi tesis fue Evaluación de 2 metodologías estadísticas para obtener predicciones de incidencia de cáncer gástrico a nivel de servicios de salud a partir del Registro Poblacional de Cáncer en Chile. ¿Qué problema quise responder con esta tesis? Quería evaluar si una metodología nueva, basada en series temporales, era superior en cuanto a la predicción de incidencia respecto a la metodología actual que emplea modelos lineales generalizados. ¿Qué encontré a partir de esta comparación de ambas metodologías? Que con los datos actuales que están en el Registro Poblacional de Cáncer, la metodología nueva no es superior a la metodología actual. Y esto se debió en parte a que este tipo de metodología requiere que los datos de base contengan una larga data, ya cosa que actualmente no tenemos en Chile. Ahora, ¿por qué importa esto? Ya porque contar con metodologías nuevas y robustas que nos permitan predecir el estado, en este caso, de una enfermedad, de incidencia de una enfermedad, nos va a permitir también gestionar mejor nuestros servicios de salud actualmente para hacer frente a los problemas que se van a presentar a futuro. Eso fue a muy grandes rasgos lo que hice en mi tesis y ojalá les sirva y se animen para postular este año a la Corte 2027 del Magíster en Bioestadística. Nos estamos viendo. Ahí estábamos entonces escuchando a Cristian Flores Peñailillo, magíster en bioestadística, con su tesis llamada Evaluación de 2 metodologías estadísticas para obtener predicciones de incidencia de cáncer gástrico en servicios de salud a partir del Registro Poblacional de Cáncer.
Oye, muy interesante lo que nos dice Cristian, esto que trabaja con la incidencia, ¿no? Para, no sé, quizás algunas personas no saben este término. Eso, ¿qué significa incidencia? Son los casos nuevos del cáncer gástrico, en este caso, que aparecen en una población, porque estamos hablando de incidencia de cáncer gástrico. Y nos preguntamos también por qué es tan importante todo lo que nos dice y las conclusiones a las que llega Cristian en su tesis. Saber que el método finalmente que se está usando es un método que sirve, ¿no? para medir la incidencia, porque el cáncer gástrico nos afecta por igual, fíjate, Vero, a todo nuestro país. Aquí en Chile existe un claro patrón territorial de cáncer gástrico. Las tasas de incidencia son considerablemente más altas de la región del Maule hacia el sur, incluyendo Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Y en el norte del país son más bajas. Hay otros cánceres que son más altos en el norte del país, pero el cáncer gástrico es más incidente y prevalente en la región del Maule hacia el sur. Por ejemplo, el registro poblacional ha demostrado que en Valdivia la incidencia puede ser alrededor de un 50% mayor, incluso que en Antofagasta. Así que conocer estas diferencias son muy importantes, permite anticipar necesidades y planificar mejor dónde fortalecer la prevención, de la que hablábamos ya hace un ratito, el diagnóstico, también el tratamiento de una enfermedad oncológica muy importante, ¿cierto? Oye, sí, interesante lo que nos comenta Cristian entonces en su tesis, y además me gustó mucho el cierre que hace, porque comenta que postulen el magíster en bioestadística, así que le queremos hacer una invitación y contarles, efectivamente, que estamos en pleno proceso de postulación del magíster en bioestadística, y este se extiende hasta el 23 de septiembre. Y para que vayan agendando, el magíster tiene una charla informativa para que puedan acceder a toda la información el próximo miércoles 12 de agosto a las 18 horas. Así que todos los detalles, como siempre, en nuestra página web de la Escuela de Salud Pública, y también, si quieren, pueden revisar el YouTube de la Escuela de Salud Pública, donde ya está generada esta actividad, y suscribirse y activar la campanita para que les avise. Fantástico. ¿Ya? Me parece muy bien. Oye, y parece que ahora nos toca otra sección, ¿Vero? Sí, vamos a seguir avanzando en lo público en salud, y ya ahora pasamos a la sección de la Escuela de Salud Pública en la prensa, en los medios, donde destacamos las apariciones que han tenido nuestros académicos y académicas en esto que nos interesa también, que es la vinculación y la extensión, y por supuesto poner el conocimiento a disposición de toda la población. Y fíjate que hoy vamos a volver a tocar el tema del proyecto de ley conocido como Escucha su corazón, y en esta oportunidad, a través de una columna de opinión de María Begosa Carroza. Ella es doctoranda de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quiere decir que está estudiando el doctorado de nuestra escuela. Pero ya es candidata a doctora porque ya tiene su proyecto de tesis aprobado. Le aprobaron el proyecto, sí. Mira, muy bien, entonces ya estamos como candidata. María Begonia también es matrona y también es académica de la Facultad de Medicina, y en esta oportunidad publicó una columna que lleva por título El derecho a no escuchar, cuando el Estado ensaya la distopia. En ella, Begoña analiza críticamente el proyecto de ley de este conocido como Escucha tu corazón, que propone que el equipo de salud ofrezca a las mujeres escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal antes de interrumpir el embarazo. Nuestra candidata a doctor sostiene que esta medida trasciende la entrega de información clínica y podría constituir una forma de presión emocional sobre las mujeres que ya enfrentan situaciones especialmente complejas y contempladas en la legislación vigente, como el riesgo vital, la inviabilidad fetal o un embarazo producido por una violación. La columna invita a reflexionar sobre un tema muy relevante para la salud pública: cómo las políticas y las leyes también pueden influir en la experiencia de atención en salud. En este caso, justamente las mujeres que se pueden ver enfrentadas a aquello, ¿no? La autora argumenta que esta propuesta podría entrar en tensión con el principio de autonomía y con el consentimiento libre de coacción que resguarda nuestra legislación, además de recordar que las directrices de la Organización Mundial de la Salud señalan que las mujeres tienen derecho a aceptar o rechazar información, imágenes o sonidos que no sean clínicamente necesarios durante justamente la atención del aborto. También advierte Begoña que este detalle adquiere una especial relevancia considerando que, fíjate, entre 2018 y 2025, una parte importante de las interrupciones legales del embarazo en nuestro país por causal violación correspondió a niñas y adolescentes. Estas tristes cifras indignantes de nuestro sistema público son alarmantes también y nos muestran sobre quién recae esta violencia.
De las 1.447 interrupciones que se registraron en ese periodo que ya les mencioné, entre 2018 y 2025, 338 correspondieron a menores de 18 años, incluyendo 160 niñas menores de 14, que ya enfrentan un sistema donde el 40,4% de los obstetras se declaran como objetores de conciencia. Es una columna realmente que aporta argumentos para una discusión que es compleja, donde confluyen, por supuesto, la salud pública, los derechos, la ética y la política sanitaria. Finalmente, la columna de Begoña nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestra democracia y el ejercicio del poder político. Señala en su columna: feminizar la política no es imponer convicciones personales sobre el cuerpo de otra, y una verdadera democracia retrocede cuando confunde el acompañamiento con la coacción. Volvemos entonces a comentar esta situación. La semana pasada también leíamos la declaración de prensa al respecto, así que aquí entonces estamos comentando la columna de opinión de la candidata a doctor María Begoña Carros. Bueno, y aprovechando que Begoña es estudiante, candidata a doctora del doctorado en salud pública, les comentamos que también está en este periodo la postulación a este programa, este importante programa que yo coordiné hasta hace poquito, hace unos 3 meses atrás. Y estas postulaciones están abiertas hasta el próximo 17 de agosto, pero hoy miércoles a las 18:30 horas habrá la segunda charla informativa online, que realmente no es una charla, sino que es una orientación de preguntas, respuestas y orientarles cosas más específicas que puedan tener, así que conéctense y si tienen cualquier duda es el momento de responderla. Recordar 2 cosas importantes: que todos nuestros programas de posgrado que dicta la Escuela de Salud Pública están acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación, en el caso del doctorado en salud pública por flamantes 6 años, y todas las charlas son online, están agendadas en nuestro canal de YouTube, así como tú los decías hace un ratito, para que activen esa notificación y no se pierdan nada. Y recordar que este 2026 tenemos las postulaciones abiertas, ya lo decíamos, para el doctorado en salud pública, pero también para el magíster en salud pública, el de bioestadística y el de salud mental y psiquiatría comunitaria, estos 2 últimos que son postulaciones bianuales. Perfecto. Pero es importante decir que todos inician las clases en marzo del 2027, así que atento a nuestra página, que estamos en todo el proceso de postulación. Vamos a seguir entonces con otra sección de la Escuela en la Prensa, esta vez para la profesora Andrea Álvarez Carimoney, quien analiza las barreras a casi una década de la ley de aborto en 3 causales. Este reciente lunes, en el diario La Tercera, publicó un reportaje que analiza el impacto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo a casi 9 años de su entrada en vigencia. La nota detalla que desde el año 2018 se han contabilizado 6.627 abortos por las 3 causales, correspondiente a inviabilidad fetal, riesgo materno y violación. Esta cifra global ha mostrado ser menor a las estimaciones iniciales proyectadas, pero todo esto cobra especial relevancia en el contexto actual, marcado por la presentación de estos nuevos proyectos de ley que hemos estado hablando, que proponen cambiar la normativa vigente. Un reportaje además señala, Vero, que frente a un número de interrupciones del embarazo menor al que inicialmente se proyectaba, surgen diversas preguntas. ¿Qué ocurre antes de que las mujeres lleguen a configurar una de las 3 causales? ¿Qué barreras encuentran en el camino? ¿Por qué algunas nunca llegan al sistema de salud o deciden abandonar este proceso? Y en este análisis adquiere especial relevancia el aporte que hace la profesora Andrea Álvarez, nuestra colega, ¿cierto?, del Programa de Salud Colectiva y Medicina Social de nuestra Escuela de Salud Pública, la Universidad de Chile. Su reflexión invita a desplazar la mirada desde las decisiones individuales hacia cuáles son esas condiciones estructurales que configuran justamente el acceso a la atención en una situación tan compleja como es el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, según las 3 causales que tenemos en nuestro país, poniendo énfasis en las barreras institucionales, sociales y territoriales que muchas mujeres enfrentan para ejercer ese derecho garantizado por ley. Fíjate que lo que comenta Andrea en La Tercera también explica que las investigaciones que hoy existen, provenientes tanto del mundo académico como de la sociedad civil organizada, evidencian, ojo, que gran parte de los obstáculos están ligados a la objeción de conciencia ejercida por los profesionales de la salud. En esa línea, nuestra académica es tajante al recordar que si bien dicha objeción es una prerrogativa individual, el profesional que se declare objetor tiene la obligación de derivar al paciente y bajo ninguna circunstancia debe obstaculizar el procedimiento. Andrea también comenta que
todavía es muy reciente determinar si los cambios producidos durante el gobierno, durante la administración del expresidente Gabriel Boric, han traído beneficios reales para los pacientes. Según lo que nos explica la académica, recién a finales de años podríamos observar si estas medidas han tenido algún tipo de respuesta, que es un poco lo que hemos hablado, que hay que esperar, ¿cierto?, para poder tener información respecto a las investigaciones. Exacto, porque en la Escuela de Salud Pública una de las cuestiones fundamentales es cómo contribuimos al análisis y monitoreo de políticas públicas como esta de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales. Y justamente lo que nos dice Andrea, que nos pone de relieve la importancia de evaluar no solo la existencia de un derecho que está, ¿cierto?, y la ley, sino también las condiciones reales para su ejercicio, cómo se implementa esa ley. Y eso es uno de los desafíos de la salud pública, generar evidencia, como hablábamos antes, que permite identificar barreras, comprender desigualdades de acceso al sistema de salud, aportar al fortalecimiento de políticas que garanticen una atención oportuna, de calidad, segura, digna, respetuosa y también libre de discriminación. Así es. Lo público en salud sigue siendo un espacio donde no me cabe duda que vamos a seguir hablando de este tema. Hoy día lo trajimos a manos de la columna de la candidata doctor María Begonia Carroza, y también de la profesora Andrea Álvarez, ambas en Medios Externos Cooperativa y La Tercera respectivamente. Hoy también hemos querido traer a lo público en salud una invitación para esta semana. La actividad se llama Foro Crítico sobre Atención Primaria de Salud, defensa de la APS pública, territorial y comunitaria frente a recortes y reconfiguraciones. APS entendida como Atención Primaria de Salud. Se realizará esta actividad este viernes, o sea, pasado mañana, a las 10:30 en la sala 211 de nuestra escuela. Recordarles que la Escuela de Salud Pública está ubicada en Independencia 1027, Facultad de Medicina, Metro Hospitales. La actividad está organizada por el programa que ya habíamos mencionado, también donde pertenece la profesora Andrea Álvarez, de Salud Colectiva y Medicina Social de nuestra escuela, y el encuentro espera ser un espacio de reflexión y diálogo sobre los desafíos que enfrenta la atención primaria de salud en el contexto actual. Se contempla la mesa Defender la APS en tiempos de recortes, trabajo sanitario, recortes financieros, trabajo sanitario, comunidad y derecho a la salud, además de una conferencia internacional que aportará una perspectiva comparada sobre los procesos de fortalecimiento de la atención primaria. Para este foro, las y los expositores serán Rosa Vergara, que es presidenta de la Agrupación Nacional de Consejos de Usuarios de la Salud Pública, poniendo la perspectiva justamente de las y los usuarios, Diego Evans Ramírez, que es director de salud de la comuna de Quintero, poniendo la perspectiva territorial, y además es estudiante del primer año del magíster en salud pública. Y también Carolina Espinosa Tapia, quien es secretaria general de la Federación Confusam Centro Occidente, y además va a estar Sergio Minué Lorenzo, quien es de la Escuela Andaluza de Salud Pública en la Universidad de Granada de España, quien ofrecerá la conferencia internacional llamada APS en un mundo en crisis, mutación o desaparición. Fuerte el título. Sí, ahí está entonces esta actividad que están todos invitados para este viernes 7 de agosto a las 10:30 en nuestra Escuela de Salud Pública, pero para quienes no puedan asistir en forma presencial, la actividad también se va a transmitir por nuestro canal de YouTube de la Escuela de Salud Pública. Recuerden que tenemos una sección de agenda en nuestra web, así que ahí pueden acceder a toda la información. Y ahora, ya para ir cerrando este bloque, se acerca nuestro momento musical. Hoy hemos traído a lo público en salud al Grupo Nacional Congreso. Me gusta mucho. Sí, debo decir que elegiste tú este grupo y esta canción. Congreso es una agrupación musical chilena de estilo fusión latinoamericana, fundada en Quilpué en 1969 y liderada por Sergio Tito González. En más de sus 50 años de trayectoria cuentan con 18 álbumes de estudio y 4 álbumes en vivo. Comenzaron su carrera a finales de los años 60, ¿verdad? Ligados al movimiento musical de la nueva canción chilena que se ha denominado. Sin embargo, con la llegada de la dictadura y las restricciones culturales de la época, sumando a la gran vocación instrumental de sus integrantes, fueron evolucionando hacia hoy día lo que llamamos un rock progresivo. Luego hacia un sonido de fusión que incorporaba además elementos de jazz fusión.
de la música contemporánea, también del pop y de la música étnica. Sonido denominamos por ellos mismos como la nueva música latinoamericana, transformándose así en un pilar fundamental de la música popular chilena. Con toda esta experiencia se han ganado, por supuesto, el reconocimiento nacional e internacional, tanto del público como de la crítica especializada, por sus refinadas composiciones musicales, como también por sus temas de fuerte contenido social. En 1971 editaron El Congreso, su primer álbum que incluyó un tema basado en el poema Pablo Neruda. Se llama Maestranzas de Noche y es muy, muy lindo, aunque no es esa la canción que vamos a poner hoy. Desde entonces ya tienen 18 producciones musicales. La última de ellas, fíjate que fue en septiembre del 2022, cuando lanzaron el álbum de estudio titulado Luz de Flash. Y en junio de 2025 se celebra los 50 años del lanzamiento de un gran disco de Congreso que se llama Terra Incógnita. Y lo relanzaron en formato de vinilo y realizaron varios conciertos. Uno de ellos en Valparaíso, donde, debo decir, celebré mi cumpleaños con amigas, yendo también a ese concierto. Ah, ¿en el concierto? En el concierto. Muy bien. En este 2026, además, hicieron el lanzamiento en junio de un nuevo sencillo llamado Ángel, ¿dónde estás? Entonces hoy queremos tributar a Congreso y los escuchamos en Lo Público en Salud con una canción muy potente que se llama En todas las esquinas, del disco Para los arqueólogos del futuro. Imagínate, bello título, del año 1989. Nos quedamos entonces con Congreso en todas las esquinas. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando Lo Público en Salud. Retornamos a Lo Público en Salud, un espacio radial de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Soy Verónica Zúñiga y hoy, junto a la doctora Alejandra Fuentes, académica de nuestra escuela, le seguimos acompañando desde la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, y ya tenemos a nuestro invitado en el estudio en este bloque para conversar de este programa que hemos llamado algo así como Evidencia Pública, datos que contribuyen a la salud pública y el poder estadístico. Hoy nos acompaña, como decíamos, Mauricio, quien tiene una sólida trayectoria que vincula la ingeniería, la salud pública y el análisis de datos. Mauricio es ingeniero acústico de la Universidad Austral de Chile y durante más de una década, trabajó en el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente y la actual CRM de Salud, como especialista justamente en la unidad acústica ambiental. Con los años, su carrera se ha consolidado en el ámbito académico y científico. Es magíster en bioestadística por nuestra Escuela de Salud Pública y además es académico del programa de bioestadística desde el año 2015. También es parte del claustro del programa de magíster en bioestadística. Fue su coordinador durante varios años, donde lo reacreditaron, y actualmente se encuentra en etapa de tesis de su doctorado en estadística en la Universidad de Valparaíso. Es docente de pre y posgrado y también tiene una amplitud de conocimientos. Ha trabajado el muestreo de poblaciones de difícil acceso, por ejemplo, personas viviendo con VIH, el análisis de redes, hasta la psicometría, donde hemos hecho validaciones de instrumentos útiles para el país, la salud urbana y, por supuesto, también manteniendo siempre el vínculo con el problema relacionado con el ruido ambiental. Y entonces le damos la más cordial bienvenida a Mauricio a Lo Público en Salud. Mauricio Hola. Fuentes Alburquerque. Sí. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación a este importante programa. Y bueno, esperemos estar a la altura y no aburrir demasiado a la audiencia con cosas tan complicadas a veces, o parecen complicadas. No, de eso nos encargamos nosotros también. Si tú te pones aburrido, nosotros vamos con la siguiente pregunta. No te preocupes. Oye, ya decíamos que eras el coordinador de este boletín que hemos llamado Inferencias. Pero primero, ¿por qué eligieron el nombre? Y en rigor, ¿qué significa Inferencias y, en el marco del propósito que tiene este boletín? Bueno, el nombre en realidad fue una decisión democrática dentro del equipo. O sea, sometimos a votación varios nombres que se nos ocurrieron. Ya. Y quedó este. Bueno, inferencias tiene que ver con una de los enfoques que tiene la estadística en general, que es la inferencia estadística. En el fondo, el cómo sacar conclusiones a partir de una muestra, sacar conclusiones a una población o a lo que muchos llaman también un universo de personas o de los elementos que estemos estudiando. Entonces, ese es el significado que tiene. Oye, ¿y cómo nace la necesidad entonces de crear este boletín? ¿O qué vacío comunicacional viene a llenar dentro de la salud pública el boletín Inferencias? Mira, la idea inicial fue, si no me equivoco, por allá por el 2017 o 2018, en algún momento en que en el programa de bioestadística estuvo unos cuantos meses el profesor Yuri Carvajal. Ya. Y que fue, no sé si era todavía, no recuerdo bien, pero fue editor bastante tiempo de la revista chilena de salud pública. Exacto. Y en conjunto con el profesor Sergio Alvarado, que estaba a cargo del programa, tuvieron esta idea, sobre todo Yuri, de hacer algo, una publicación en la cual hubiese espacio para ciertas discusiones o reflexiones respecto a la estadística y a la bioestadística. Entonces, quedó la idea dando vuelta. Yuri finalmente se fue del programa. Vino la pandemia entre medio y por ahí, en realidad, alguien tenía que tomar la posta y hacerlo. Y finalmente, Vanos en a la algún obra. momento, sí, tomé la decisión, ¿cierto? Con el apoyo del equipo, obviamente, y empezamos. Perfecto. En el año 2021. Sí, 2021. A veces se me confunde, pues ya llevamos 6 años. Entonces. Sí, Harto. efectivamente. Oye, Mauricio, muy bienvenido a este programa. Hoy, en la primera parte del programa, habíamos estado conversando sobre cómo los datos se transforman en evidencia y la evidencia en decisiones, ¿no? Pero ese camino no siempre es muy evidente o muy entendible quizás para las personas que nos escuchan, para la ciudadanía en general.
¿Cómo explicarías tú, en palabras simples, aquí tenemos una sección simple, de qué manera la bioestadística contribuye a mejorar las políticas de salud y, en definitiva, también la vida de las personas? Bueno, yo diría que la estadística, para hacerlo más general, la bioestadística generalmente se considera una rama dentro de la estadística, pero finalmente son técnicas que comparten mucho, obviamente. Su aplicación al campo de la salud, ¿cierto? Claro, de la salud y la ciencia biológica. No olvidar que también hay bioestadística en ciencia biológica de otras especies no humanas. Claro, existe. De hecho, tenemos estudiantes en el magíster que son biólogos y hacen sus trabajos en biología. No necesariamente también multidisciplinario. En biología animal o vegetal, sí. Bueno, quizás antes de eso hay que distinguir que la estadística en general se piensa que tiene en dos enfoques. Uno es la capacidad de poder describir cierta información que digamos es el origen de la estadística como tal, que usa para hacer la distinción las estadísticas, ¿cierto? Que son más bien en plural. Claro, las estadísticas son en el fondo datos agregados que describen un universo o una población. Y el otro enfoque que tiene la estadística, y por supuesto también la bioestadística, es la capacidad de poder hacer inferencia, que es lo que mencionaba recién. Que eso es un enfoque bastante más nuevo, se podría decir, cuando la estadística recoge elementos de las probabilidades en el desarrollo histórico de esto, porque al principio nacen como cosas separadas, la estadística y las probabilidades. Como registro, lo primero, históricamente, ¿no? Claro, por allá en el siglo XVII en Inglaterra empiezan los primeros estudios demográficos, utilizan registros que en aquel tiempo eran parroquiales, o sea, nacimientos, defunciones, matrimonios. Como las estadísticas vitales estaban ahí en las parroquias. Justamente. Cuando se empezaron a conformar los primeros villorrios, también las organizaciones de las primeras formas de sociedad, y ya requería saber qué es lo que ocurre. Ahora, hay que pensar que desde muchos siglos y miles de años en realidad, ya existían censos en las civilizaciones antiguas, cuyo objetivo era en realidad tener información de propiedades, impuestos, o sea, para cobrar impuestos, y también de registros de sobre todo de hombres de cierta edad en adelante, que yo me imagino que pueden haber sido 15 o 12 años en adelante, para ir a la guerra. Estamos hablando de 3.000 años, 3.000 antes de Cristo, incluso civilizaciones muy antiguas. Babilonia, pero fue transformándose esto en una necesidad, y los estados empezaron, sobre todo en Europa, a hacerlo mucho más sistemático. Y en algún punto, siglo XIX por ahí, ya se junta con la teoría de las probabilidades, que empezó a nacer en forma un poco paralela con los juegos de azar, básicamente. Y ya la inferencia estadística como tal nace y se formaliza a principios del siglo XX. Y ese es el otro enfoque que tiene, que en el fondo es justamente la capacidad de poder, a través de una parte de la población, poder sacar conclusiones a la población completa. Lo muestra lo que hablamos de la linterna, ¿cierto? En la primera parte. Muy interesante me pareció tu ejemplo, porque en el fondo el gran problema que trata de abordar la estadística es el conocimiento incompleto que tenemos de las cosas, que es inevitable. Claro. Nunca se puede acceder a todo al total de la información, y por lo tanto siempre vamos a tener una parte. Entonces, el cómo escoger esa parte es sumamente importante, y la estadística entrega y la bioestadística el soporte metodológico para eso, para poder obtener esa evidencia y sacar esas conclusiones. Volviendo un poco a lo que es el boletín y todo lo que acabas de señalar, ¿podrías compartirnos quizás algún ejemplo concreto de este análisis bioestadístico que quizás haya relevado algo que podamos, de la simple observación médica o epidemiológica, que antes no se lograba ver? Quizás destacar algo del boletín. Mira, no sé si el boletín... lo que pasa es que el boletín nace y se mantiene hasta ahora como un espacio de, como te decía en el principio, de reflexión, de discusión, de visiones. Hay bastantes ensayos también publicados, pero no tanto publicaciones como lo que uno está acostumbrado a ver, con artículos científicos que hagan un estudio y lleguen a ciertas conclusiones. Entonces, perfecto. Bueno, es un espacio de divulgación distinto. Claro, distinto, que trata de... Hay algunos ensayos o artículos con trasfondo bastante técnico, y hay otros también bastante en un lenguaje más simplificado, para poder transmitirlo al mundo fuera de los bioestadísticos o de los estadísticos, sino que también
Igual siempre pensando en el mundo académico, en el mundo de los estudiantes, pero también algunas cosas creo que son muy leíbles por la comunidad en general, claro. Que es un poco siempre la idea. Claro, poner a disposición la comunicación y los conocimientos. Esto es lo que llamamos nosotros vinculación con el medio también, ¿verdad? Claro. Es un ejemplo muy claro de la vinculación con el medio, lo mismo que este programa. Sí, y como una de los propósitos que también decía que tiene este boletín de inferencias, que es democratizar la estadística, ¿no? Acercarla a todas y todos. Uh-huh. Y en ese sentido, hay una sección en el boletín de inferencias que me gusta mucho, que es una reseña de libros. Y hay una reseña de libros que tú hiciste que me interesó muchísimo, y te quiero preguntar sobre eso, porque además aprendí un concepto que no conocía, que se llama cliodinámica. Entonces, si nos puedes hablar de este concepto de cliodinámica que está en la reseña del libro de Peter Turchin que tú hiciste, que se llama Final de partida, Elites contra Elites y el camino a la desintegración política. ¿De qué se trata eso? Sí, bueno, primero mencionar que es una sección no fija del boletín, uh-huh. pero que ha aparecido varias veces, que es Rincón de Lectura, el nombre que tiene actualmente. Al principio eran reseñas, así como sueltan, ¿no? Que son libros en general que tienen que ver con estadística de alguna forma, pero seguramente son un poquito más variados, muchos libros de ensayo o de divulgación también, en fin. Uh-huh. Y particularmente este es muy llamativo porque la cliodinámica es una disciplina bastante nueva. Peter, no sé si es Turchin o Turchin, lo he escuchado de las dos formas. Él es de origen ruso, pero vive hace muchos años en Estados Unidos. Él era ecólogo animal y en los años 90 o algo por ahí, cuenta su historia en la introducción, ya dijo, aquí ya estudiamos más o menos todo lo que podíamos saber de los modelos de ecología animal, así que voy a tratar de ver si se me puede estudiar la historia humana. La ecología o la historia humana, o la sociedad humana. Y utiliza muchas de esas técnicas que se utilizaban en la ecología animal. Son sistemas dinámicos, son sistemas matemáticos, digamos, métodos matemáticos bastante complejos. Este libro en particular no entra en ese detalle técnico, solamente habla mucho de las conclusiones a las que han llegado en su estudio. Y él... ¿Y cuáles son? ¿Nos puedes contar algunas? Sí, así de modo bien general. Lo que pasa es que en el 2010... la revista Nature le preguntó a varios científicos de distintas áreas cómo veían los próximos 10 años de la ciencia, en el fondo. Sin pandemia, sin saber que había pandemia. Claro. Y preinteligencia, desarrollo de inteligencia artificial generativa, además. Pre varias cosas. Pre varias cosas. Y Peter Turchin, no fue consultado, entonces no sé, pero él mandó una carta. A lo mejor se sintió que no lo consideraron, no tengo idea. Dijo su aporte importante. Basándose en los estudios que ya habían, que estaba empezando todo el estudio con la cliodinámica y con los datos sobre todo de Estados Unidos, vaticinaba que si Estados Unidos seguía por la senda que iba, 2020 o un poquito después iba a sufrir una crisis muy grande que podía incluso derivar en una guerra civil. Wow. ¿Cuáles son los indicadores de esto? En general, él dice que son la sobreproducción de élites, por eso el nombre del libro. O sea, en el fondo la sociedad no tiene espacio para tanta élite, y eso se produce no solamente por ricos y súper ricos, sino que por mucha gente que, por ejemplo, profesionales, que es algo que se conversa comúnmente, la sobreproducción de profesionales que quedan sin trabajo y empiezan a generar un descontento en gente que aspira a la élite, no necesariamente económica o de las grandes riquezas, pero sí a cierto estatus. Y lo otro es lo que él llama el empobrecimiento del pueblo. O sea, en el fondo es la desigualdad. Sumado a otras cosas entre medio, pero son y el como individualismo también, ¿no? Claro, pero no lo menciona tanto, pero suma esas dos cosas, y él dice que desde los años 70 Estados Unidos ha empezado a mostrar indicadores que van en ese camino. Y aparecen, además, líderes tipo lo que estamos viendo hoy en día, ¿cierto? Que aprovechan todo este descontento y se transforman en líderes elegidos legalmente, democráticamente, y pueden llevar al país a
colapso. Un colapso. Sí. Wow. Oye, interesante, lo del libro. Yo quiero leerlo. Y ellos, además, solamente agregar una cosa, tienen una página con una base de datos históricos que han ido recopilando de historias de civilizaciones antiguas incluso. Qué bien, lo voy a ir a mirar. O sea, con datos tan pareciera insignificante a veces como es de resto arqueológico la estatura promedio que había en un momento que indica también la salud de la población. Y eso va también encaminado al colapso a veces de algunos estados. Algunas medidas antropométricas que son importantes en términos muy de vinculación con la salud. Muchas gracias, Mauricio. Okay. Mauricio, para ir cerrando con inferencias, ¿dónde se puede encontrar este boletín? Bueno, ahí está disponible en el sitio web del CICIP, que es el Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Chile. Ya. Cuyo enlace es un poco largo, no me lo sé de memoria, por supuesto, pero se googlea ahí. Pero sí, y en la página web de la escuela, por supuesto que siempre también está la promoción de cada número y en las redes sociales de la escuela, así que, bueno. Todos invitados entonces a buscar ahí la última versión de Diferencia. Ya para ir cerrando, ahora sí que viene el libro que corresponde. Sí, esa era la recomendación, libro, pero puede ser otra cosa o tiene que ser libro. No sabemos si es libro, es una invitación a comentar algo de tipo cultural, la verdad. En algún momento pensé en una canción, pero después en realidad pensé en un libro, dije, bueno, un libro relacionado con el tema de la estadística y hasta muchos candidatos que me he dedicado a leer todo el último tiempo, pero en realidad cambié de tema. Y quiero solamente partir diciendo que, bueno, todos sabemos que llevamos casi 3 años de un genocidio atroz en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino. Y hay mucha, quizás, tentación en decir que es el actual gobierno de Israel, que para mí es un gobierno nazi, perdón que lo diga, quien es culpable de esto. Pero yo quiero hago la introducción porque quiero traer la recomendación que es el libro La limpieza étnica de Palestina del historiador israelí, nada menos, Ilan Pappé, un historiador israelí que por supuesto es antisionista y en este momento no puede vivir en Israel. Lo escribió en el año 2006, basado en muchos registros históricos de las fuerzas de defensa de Israel, que guardaron muchos registros también con el diario del primer ministro, valga la redundancia, David Ben Gurión, y donde él no solamente narra bastante bien la parte política de cómo se movió esto para que fuese fundado Israel en su momento, pero esta limpieza étnica que fue en el año 47, 48, 49, la conocida como la Nakba para los palestinos, la catástrofe, narra con bastante detalle algunos registros de masacres que ocurrieron a manos de los soldados o terroristas sionistas, porque en realidad eran organizaciones terroristas, y cómo destruyeron más de 500 pueblos, expulsaron a más de 750.000 palestinos y mataron a miles, bombardeando sus casas de noche, etcétera. O sea, las atrocidades son horribles, yo me demoré meses en leerlo porque es muy terrible, entonces yo lo recomiendo para que la gente sepa que esto no es el gobierno actual de Israel, en la historia de Israel. Recuérdanos entonces el nombre de tu recomendación de hoy. La limpieza étnica de Palestina. Perfecto. Autor Ilan Pappé. Muy interesante. Muchas gracias, Mauricio, por haber compartido, ¿no?, este espacio y este momento aquí en Lo Público en Salud. Muchísimas gracias, Mauricio, por habernos acompaño en este programa. Alejandra también por haber sido la dupla de esta mañana. Ya con esto vamos cerrando un nuevo capítulo de este programa de la Escuela de Salud Pública. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 11 a.m. para seguir avanzando en lo que nos afecta a todos, Lo Público en Salud. Recuerden que podrán escuchar este programa en las plataformas de nuestra escuela. Síganos. Les esperamos. Lo Público en Salud, porque la salud es ante todo pública. Nos vemos. Radio Universidad de Chile presentó Lo Público en Salud, un programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y divulgación crítica sobre la salud en diálogo con las necesidades de la sociedad. Condujo la periodista Verónica Zúñiga Miranda, junto a académicas y académicos de la Escuela de Salud Pública.